Aquí resolvemos sus inquietudes técnicas. La pregunta que nos hacen es la siguiente. ¿Qué determina el diámetro final del cilindro? ¿Qué determina la medida final del cilindro? ¿Son los anillos? ¿Es el pistón? Bien, para resolver esta pregunta necesitamos entrar a definir algunos conceptos que tienen que ver con los parámetros de diseño del motor. Antes de entrar al tema, recuerde seguirnos a través de nuestro canal en YouTube y Facebook como Fraco Empaquetaduras, en Instagram y Twitter como Fraco Colombia. Suscríbase a nuestro canal, comparta con sus amigos. También déjenos saber sus inquietudes, sus comentarios, también sus preguntas. Active la campanita y estará recibiendo notificación de videos similares a estos que seguramente le van a ser de mucha ayuda. Entonces, para resolver esta inquietud necesitamos recordar que al momento de diseñar el motor, una de las primeras cosas que se define es el tamaño. Cuando hablamos del tamaño, tiene que ver con el volumen que va a desplazar dicho motor. Para este efecto, entonces vamos a identificar un diámetro del cilindro, un desplazamiento que va a hacer el pistón, lo que indica un espacio libre que queda para llenarse de un volumen gaseoso, como puede ser una combinación de aire y combustible o gasolina o gas, o en el caso de diésel, el volumen de aire que luego se le inyecta el ACPM, y a partir de ese espacio que queda, entonces se hacen los cálculos, dependiendo del diámetro y la profundidad de desplazamiento. Podemos tener entonces un cilindro de 250 centímetros cúbicos, y si son 4 cilindros, pues tendremos entonces un motor de 1000 centímetros cúbicos. Se puede definir en centímetros cúbicos o en litros, por eso es muy fácil encontrar el motor 2.0, un motor 4.5 o también un motor de 4500 centímetros cúbicos. A partir de tener ese desplazamiento y esos valores, entonces podemos identificar la relación de compresión. ¿Qué relación de compresión? Que todo ese volumen se reduce a una pequeña cámara. Y esa pequeña cámara tiene un tamaño determinado y me va a decir que la relación de reducción de volumen va a ser de 11 a 1, 10 a 1, 9 a 1. Eso dependerá directamente del diseño del motor. Esto nos indica algo, que en la construcción del motor, el diámetro del cilindro y al desplazamiento que hay dentro de él, se le diseña un pistón. Esto ya nos va a dar parte de la respuesta. Lo que determina el diámetro final del cilindro es el pistón, no los anillos. Es frecuente encontrar dentro del gremio de mecánicos y rectificadores esa práctica de estar usando el anillo para definir la medida final con la que va a quedar el cilindro. Eso es un error, es una equivocación. Una vez está diseñado el motor, entonces luego se hacen los cálculos respectivos para cuando ese motor hay que volverlo a reparar, a reconstruir. Y en ese caso, a partir de un diámetro ya definido, se determinan unas sobremedidas. O sea que el cilindro se va a estar ampliando a unas sobremedidas determinadas, ya estandarizadas, que van de 25 centésimas, 50 centésimas, 75 centésimas, 100 centésimas de milímetro o la máxima medida, 1 milímetro. Lo podemos también traducir en pulgadas, entonces iremos más 10 milésimas, más 20 milésimas, 30, 40, 50 milésimas. Eso indica que el cilindro es un poco mayor.
Lo que implica también que el pistón será de un mayor diámetro dentro de esa estandarización. Tendremos una medida básica original y luego vamos agrandando a una especificación como las que ya mencioné. Hablemos de un ejemplo, una especificación de 50 centésimas de milímetro. Entonces, será la medida original más 50 más. Ya están diseñados los pistones dentro de esa estandarización, lo que significa que a la hora de reconstruir el motor, es el pistón el que debe determinar el diámetro final del cilindro. Es el punto de referencia. Pero hay que tener en cuenta otro aspecto. Los pistones, aunque los vemos muy similares, muy parejos, realmente no es así. Los pistones van teniendo medidas muy distintas, modelos muy diferentes. ¿A qué obedecen esos modelos? A cálculos de potencia, a cálculos de si es motor a gasolina, si es motor diésel, si es un motor que trae turbo. Bueno, hay diferentes condiciones. Por eso encontraremos pistones de tipo barrilado, trapezoidal. También tenemos pistones ausados que al ojo es muy difícil determinarlo porque la variación es muy pequeña, demasiado pequeña. Entonces no se puede ni al tacto determinar ni con forma visual, como ya lo dije, sino que necesitamos utilizar instrumentos. Pero aquí viene la pregunta. Si tiene una diversidad de formas, ¿en dónde es el punto que yo debo tomar la medida para identificar ese pistón? Para resolver esa inquietud tenemos lo siguiente. Entonces, veamos aquí en la pantalla, les estoy mostrando. ¿Cuál es el punto exacto? Algunos maestros mecánicos o algunos rectificadores dicen que es el centro del pasador y a partir de ahí entonces ese es el lugar, que es en el borde final de la falda, que es un poco más arriba. Algunos también quieren tomar la medida aquí en la corona. Entre otras cosas, tomar la medida en la corona es la forma más inexacta, más imprecisa para determinar la verdadera medida del pistón. ¿Dónde se debe hacer? Entonces, debemos prestar atención a lo siguiente. El cilindro, junto con el pistón, como ya dije, tienen formas diferentes, entonces debemos identificar unos valores específicos. En el caso del producto que nosotros distribuimos, aquí tengo un pistón que corresponde a este juego. Como ustedes notarán, este es un juego de Toyota, pero hay una información en la etiqueta que me está indicando la metodología correcta para saber cuál es la medida a la que debe quedar el pistón una vez sea finalizado. Dicha medida indica lo siguiente: un valor que va desde el borde de la falda hacia arriba en un punto determinado. Ese punto determinado está definido, por ejemplo, en este caso, me dice aquí que ese punto es a 8 milímetros del borde de la falda. Borde de la falda, 8 milímetros hacia arriba. ¿Cuál es la ventaja, por ejemplo, de estos pistones que vienen con recubrimiento de molibdeno? Que este punto blanco, este espacio que nos queda, es el que nos está indicando que es el lugar donde debemos tomar las respectivas medidas. Ese es el lugar donde yo debo tomar la medida para identificar el diámetro del pistón. Veámoslo acá. Aquí en la imagen, ustedes lo pueden ver, entonces para este ejemplo es 20 milésimas. Y en ese valor nos dice que debemos tomar como punto de referencia una medida o un valor determinado. ¿Cuál es? Aquí tenemos. Para este juego son 3 centésimas. Esas 3 centésimas se toman como referencia para ¿cuál valor? En este caso,
me indica que el pistón de este motor tiene una medida determinada más 50 milímetros. Para el caso específico, me dice que el valor nominal es 94 milímetros más 50 de sobremedida. Este pistón debe, por lo tanto, tener un valor de 94 más 50. Ahí tenemos el punto para medir, tomar la medida. Están ahí los cálculos respectivos. Aquí tengo entonces la etiqueta. Como ya les dije, el valor de la medida nominal cuando el motor está en estándar, para este caso de Toyota Hilux 24 de 4 litros, es de 94 milímetros. Pero como tiene una sobremedida de 50, el valor es 94,50. Ese es el valor de referencia con el cual iniciamos. A ese valor de referencia, ¿qué sucede? Le debemos restar las 3 centésimas que nos indica la norma. Veamos el ejemplo. Medida nominal 94,5 menos las 3 centésimas de milímetro me indica que la medida real del pistón está entre 94,5 menos 0,3 igual a 94,47. Ese sería, digamos, como el punto de referencia con el que inicio para comprobar diámetro del pistón. Luego de eso se requiere identificar la tolerancia máxima y mínima de variación entre los diferentes pistones que están en el juego. Hacer pistones exactamente iguales no es posible. Por eso siempre se usa el concepto de la tolerancia. Tolerancia significa que puede estar un poquitico más grande, un poquitico más pequeño, pero dentro de un rango establecido y normalizado que nos permite ponerlo en el cilindro y que funcione correctamente. Para el caso que vemos en el ejemplo, me dice que debo tomar como punto de referencia también las 3 centésimas de milímetro, lo que indica que el rango del pistón estará entre 94,47 milímetros a 94,44 milímetros. Un pistón puede estar en 94,47, otro en 94,46, otro en 94,45 y otro en 94,44. Y todos se encuentran dentro de especificación. Sin embargo, para el fabricante, en este caso nuestra línea de pistones Taikin, ese es un valor, digamos, relativamente grande. Son 3 centésimas, es muchísimo menos que el espesor de un cabello humano, pero es un valor que se identifica como demasiado grande para, digamos, el buen desempeño del motor. Por eso, esas 3 centésimas, Taikin, por ser un valor tan pequeño también, lo divide en 2, lo que significa que cada valor corresponde ahora a 0,15 milésimas de milímetro. 15 milésimas de milímetro o 15 micras. Para el ejemplo aquí lo vamos a dejar en 15 milésimas. Entonces, ¿qué sucede? Tomamos los 94,47 originales del diámetro del pistón. Ese es el diámetro que hay que dar. Y le restamos las 15 milésimas. Al que restarle las 15 milésimas de milímetro, me va a quedar en 94,455. Este es el valor de variación de los pistones en un mismo juego. Por eso los marcan con un punto de color. Puede ser amarillo, puede ser rojo, puede ser verde, puede ser azul. Eso dependerá de cada fabricante y dependerá también de qué tan amplio es el rango de variación. ¿Qué significa? Que debo medir los pistones del mismo juego, todos los pistones del juego, y deben estar dentro de ese rango
por eso todos llevan el mismo punto de color. Si lleva otro punto de color, significa que puede estar en otra variación dentro del estándar y dentro de la tolerancia de funcionamiento. Ejemplo, entonces, se utilizará color amarillo si es 94.47 a 94.455. Esa sería la variación máxima. Será rojo si está entre 94.455 a 94.44. Esos son los posibles variaciones que pueden estar en el cilindro. Teniendo ese de medida, usted saca el promedio de los 5, de los 4, de los 6 pistones, saca el promedio y le suma las 3 centésimas. Al sumarle las 3 centésimas ya sabe con qué diámetro debe quedar el cilindro una vez ha finalizado todo el proceso, incluido el cruce valvular, el cruce de terminado, como también el bruñido. Es el valor final. Para este caso no se utilizó, no fue necesario tomar el anillo para comprobar medida. Algunos lo toman para introducirlo y entonces con base en el espacio en la punta, que ese es el valor para el final del cilindro. Es una forma incorrecta. Ahora, también debemos definir algo. Los pistones, debido a esas variaciones también, aunque son muy pequeñas, nos determina que el peso, la cantidad de material, también varía en unas pequeñas proporciones. Por eso es tan importante siempre respetar esa identificación con la que marcan el pistón en su parte interna o en su parte externa. En el caso de Teikin siempre será en la parte interna con un color amarillo o azul. Bueno, independiente al color es que todos los pistones están dentro del mismo rango, tanto de medida como de peso. Por eso la norma específica japonesa, que es la D3104 de 1996, indica que cuando un pistón pesa menos de 100 gramos, la variación entre uno y otro puede estar en más o menos 2 gramos. Puede estar en 1,5 gramos, puede estar en 0.5 gramos, puede estar en los 2 gramos y todo está dentro del margen que es aceptable para el funcionamiento correcto. Si es mayor a 100 gramos hasta 200 gramos, entonces la variación puede estar en 4 gramos. Si es mayor a 200 gramos, entonces la variación entre un pistón y otro no debe superar el 2% del valor total. Como ustedes podrán notar, creo que es muy fácil identificar que es distinto el peso de este pistón al peso de este. Por lo tanto, la tolerancia que se utiliza en cuanto a peso es también distinta. Bien, para poder entonces seguir definiendo algunos aspectos, debemos tomar en cuenta lo que les acabo de decir. La marca del juego en los pistones Teikin clasifican y se marcan para garantizar que cada uno de los pistones en cada caja es de idéntico tamaño y peso. Esto es importante para mantener el equilibrio del motor y reducir el ruido y las vibraciones. Ahí en la fotografía ustedes pueden ver que todos están, ese juego de 4 pistones, todos están marcados con un punto rojo, lo que indica que se encuentra dentro de un margen, dentro de un rango para poder asegurar diámetro del cilindro. Ahora, tenemos algo importante. ¿Por qué no se toma el anillo? Porque dentro de los cálculos que se han hecho, dentro de la ingeniería que se ha desarrollado en el motor, se ha dado un margen muy amplio a la medida de la punta de los anillos. Para este caso, les presento esta tabla en donde la tengo en milímetros y en pulgadas. Voy a usar solo un ejemplo y es cilindros que estén dentro de un rango de 3 pulgadas a 3 pulgadas 31/32, que traducido en milímetros es 76 milímetros punto 2 a 100 milímetros punto 8, el rango de variación en la punta de los anillos
qué tan abierto, qué tan cerrado me puede quedar el anillo, me indica que para esa medida que les acabo de dar, en pulgadas está entre 10 milésimas y 20 milésimas. Entonces, al medir acá en la punta, puede usted medir 10, puede medir 11, puede medir 15, puede medir 18 y puede medir 20. No interesa. Todos están dentro del rango, lo que significa que independiente de esa medida, este anillo es funcional. Si está por fuera de ese valor, pues sí, hay que hacer un alto y hay que hacer alguna modificación o por lo menos conseguir un anillo que se ajuste a ese valor. Volvamos al caso de dar el valor en milímetros. Entonces son 25 centésimas, puede estar en 30 centésimas, en 40 centésimas y en 50 centésimas, que indica que está dentro de especificación y lo puede usar. No va a haber ningún problema. Recuerde que esta distancia que queda en la punta de los anillos, una vez el anillo se encuentra dentro del cilindro, es para dilatación. Cuando el anillo se calienta, tenga espacio hacia dónde correr, hacia dónde expandirse. Mis amigos, espero haber resuelto su inquietud, haber de pronto aún ampliado sus consideraciones, sus inquietudes. Escríbanos y con mucho gusto le daremos respuesta a esas preguntas. Por eso aquí resolvemos sus inquietudes técnicas. Los espero para un próximo video. Gracias por su atención. Recuerde suscribirse a nuestro canal. Nos encuentra en YouTube y Facebook como Fraco Empaquetaduras, Instagram y Twitter como Fraco Colombia. Hasta la próxima.